bienvenidos a Bifurcados. El día de hoy vamos a estar hablando nuevamente de Rayuela, en este caso de un capítulo en específico, nuevamente, el capítulo 28. Bueno, primero unos datitos muy generales, ¿no? Rayuela es una novela del año 1963 de Julio Cortázar, que es un escritor argentino. Y el principal protagonista se llama Horacio Oliveira. Y bueno, el libro transcurre, está dividido en dos mitades, digamos. Una primera mitad transcurre en París, la segunda mitad transcurre en Buenos Aires. Y algo particular de este libro es que se puede leer de dos formas. Una es la forma lineal, donde son 56 capítulos, que son los denominados imprescindibles, y otra es la forma completa, que son 99 capítulos con los denominados capítulos prescindibles, que en esos capítulos se abordan más pensamientos, lecturas del personaje, ¿no? Horacio Oliveira. Eh, Ahora, ya entrando al capítulo 28, este es un capítulo largo que está ubicado justamente a la mitad del libro. Como dije, son 56 capítulos. Y bueno, como muchas cosas de Julio Cortázar, obviamente que esté ubicado justo a la mitad del libro no es un accidente porque es un capítulo muy importante. Y transcurre en París en una noche lluviosa. La narración está en tercera persona y este capítulo es un punto de quiebre muy importante dentro de la novela. El capítulo empieza con dos personajes, la maga, que es la novia de Horacio, y Gregorovius, que es, no sé si decir un amigo de Horacio, digamos, tienen el mismo grupo de amigos, es parte del Club de la Serpiente, que es un grupo donde siempre se reúnen a escuchar música, a discutir de filosofía, etcétera. Y están los dos solos en el apartamento de la maga junto con Rocamadour, que es el bebé de la maga, que está enfermo. Y Horacio ha salido a un concierto de piano, que este es otro capítulo muy interesante del que yo creo que vamos a hablar más adelante. Y bueno, Horacio llega y en cierto momento se da cuenta de que el bebé está muerto, pero en vez de hacerlo lo lógico, que es avisarle a la maga que su bebé ha fallecido, no dice nada y a medida que pasa la noche, bueno, van llegando los demás miembros del Club de la Serpiente y Oliveira les va informando que ha muerto el bebé y de alguna manera, de común acuerdo, de manera no explícita, digamos, o sea, sin decirse nada entre ellos, como que hay un acuerdo de no decirle nada a la maga, ¿no? Entonces siguen conversando, siguen como si no hubiera pasado nada, por decirlo, y hablan de distintos temas, como siempre que hay una reunión del Club de la Serpiente, hablan de filosofía, de la realidad, y un tema importante en este capítulo también hablan de la vida y la muerte, ¿no? Y paralelamente también discuten permanentemente con el vecino de arriba que se queja por el ruido porque son cerca de las 2 de la madrugada, ¿no? Muy a grandes rasgos, este es el resumen del capítulo 28 porque como ya dije es un capítulo bastante largo. Creo que eso también es algo que hay que destacar, que muchos de los capítulos más importantes de la novela se caracterizan por esto, por ser largos, ¿no? Sí, bueno, empecemos con el análisis exactamente en la última idea que diste, y es esta de la consistencia, ¿no? En Rayuela, de que el club de la serpiente siempre hablan como temas parecidos. Y, por ejemplo, aquí se da que en el libro en general, que esta discusión intelectual, no importa tal vez la noche, puede ser una noche normal, que no pase lo que pasó en este capítulo, como la muerte de Rocamadour, siempre se da este tipo de conversaciones. Y que a pesar de la extrema situación en crisis, el club siempre va a seguir con su rutina usual, siempre van a seguir teniendo las mismas conversaciones. Así que se mantiene esta consistencia dentro de casi todos los capítulos de la primera parte, o al menos cuando se reúne el club en general. Luego, otra característica de este libro es esta idea de un poco la crítica hacia el mundo literario en general. Un buen ejemplo es cuando llega Horacio
cuando se presenta en este cuento que llega de la lluvia y llega empapado, ¿no? Llega empapado y dice, uy, me mojé todo, me mojé las medias. Y la maga, que es su pareja, en ese momento muestra su preocupación y le seca los pies utilizando un suplemento semanal, ¿no? Un periódico. Y esto llama la atención en primer lugar porque todos estos personajes que están acá, o al menos los del club, hasta la misma maga, tienen una especie de pleitesía hacia la escritura, como que es su vida, y uno se puede preguntar cómo un caso tan contradictorio que usas un periódico para secar, ¿no? Algo que uno le da tanto valor, lo usa para secarse los pies. Y ahí entra lo contradictorio, ¿no? Dentro del libro, que es algo que siempre se da, que es como que esta idea de la crítica a la literatura, que son los mismos grandes lectores, los mismos apasionados, los que más lo critican. Y ahí se puede dar que es el mismo Horacio, el que muchas veces el que más critica la lectura, critica cómo se da en general la literatura del siglo y cómo se está perdiendo y qué es lo interesante, qué no es. Y una crítica casi nefasta, casi a veces le cuesta a Horacio encontrar cosas positivas dentro de la literatura. Y siento que esto un poco nos adentra dentro del personaje de Horacio. Y siento que durante todos estos episodios que vamos a ir teniendo, siempre vamos a sacar nuevas cosas. Claro que hay una idea general, pero por ejemplo, en nuestro último episodio que tuvimos sobre este capítulo 41, tal vez no hablamos de esta parte tan literaria, pero sí hablamos sobre este mundo casi anormal que vive Horacio en el día a día, ¿no? Y aquí entra desde un poco lo que dijiste, que tal vez lo hablemos, que lo vamos a hablar en otro episodio, es de cómo llega, ¿no? De dónde está llegando Horacio, y es de este encuentro con esta pianista, que es una situación irrisoria, es un algo que no existe. Y bueno, él lo ve esta situación hasta dentro de este episodio, lo ve hasta con un poco de risa, no sé, cuando él habla como para sí mismo, como habla y dice esta idea, ¿no? De calzar el guante, calzar en el molde, pensó Horacio, es como que esta noche no puede volverse más rara, ¿no? Como que todo lo que está pasando no calza, como que todo fluye y siento que fluye dentro de esta vida loca que tiene Horacio. Eh, y esto que vive Horacio, estas sus ideas, siento que un poco lo distancian de los demás miembros del club. Y bajo esta idea, siempre Horacio logra menospreciar o se siente un poco más inteligente que los demás. Hasta en muchas discusiones dentro de este episodio que tiene con otros miembros del club, como por ejemplo ser Ronald, él critica y como que ve la posición de los demás como, ¿sabes? Como que siempre se pone encima y hasta Ronald le dice, ¿qué es lo que tú hablas? Este nunca va a entender cuando están hablando, por ejemplo, de este tema de la muerte y de todo eso. Y ahí sacamos una pauta, ¿no? De lo que es este carácter de Horacio, que uno a veces piensa que es malo, como que tiene un carácter no agradable con las mujeres de su vida, se puede decir la maga, luego puede ser Greg Krepten, pero también es de esta manera con sus amigos, ¿no? Con Ronald, hasta a veces con todas estas personas que lo rodean, y que luego también vamos a analizar, ¿no? En otros capítulos, cómo hasta un punto este grupo se destruye por culpa de Horacio, ¿no? Porque sigue discutiendo y en medio de una crisis, por ejemplo, él sigue manteniendo esta idea de que lo importante es la discusión intelectual, ¿no? Así que los demás lo ven un poco Horacio como un personaje cínico, un personaje que puede estar pasando lo que sea, y como un poco tú lo dijiste en el final del resumen, Horacio es el que les avisa a los demás, todo el que va llegando, Horacio es el que le avisa, hey, mira, esto es lo que pasó con Rocamadour, y un poco tal vez eso muestra su desapego, que dentro de una situación extrema, como que muera el hijo de tu pareja,
él lo toma de una manera tan ligera que se los dice así, cuando otra persona, yo creo que si nosotros vemos a alguien muerto, al menos alguien que nos importa mucho, en ese momento ves de una manera cómo lo puedes salvar, hay que llamar a un médico, hay que hacer algo. Y todo esto se da en esta noche de París, ¿no? En esa noche lluviosa. Y yo siento que todo juega una parte. Hasta cómo describen esta noche. Es una noche monstruosa, es una noche llena, no es una noche normal, hasta por lo mismo del viejo. Y siento que aquí todo esto entra en juego y se ve expresado en el carácter de Horacio en este capítulo. Yo creo que es un tema central. En el anterior episodio hablábamos también del tema del carácter de Horacio, porque es algo que a través de las distintas situaciones, bueno, como tú también dijiste, es muy consistente el libro. Entonces, por ejemplo, en este capítulo, al igual que en el anterior, es Horacio el que genera una situación absurda y los demás de alguna manera le siguen en esta lógica. Entonces, en este caso, Horacio es que en vez de hacer lo que, como tú dices, cualquier otra persona haría, que es obviamente avisar, tratar de hacer algo, él dice, no, ya es demasiado tarde, ¿para qué? Eh, entonces, ahí es donde empieza, digamos, esta bola de nieve que al final se mantiene toda la noche, ¿no? Y bueno, como tú dices, también en este capítulo se describe este aire cínico, irónico de Horacio, un poco de desprecio hacia los demás. Y tal vez una parte que a mí me gustaría destacar es cómo él tiene la sospecha de que la maga lo ha engañado con este otro Mm, personaje que está en ese momento con ella, cosa que según parece en realidad no ha ocurrido, pero claro, Horacio está con esa idea y bueno, Gregorovius en uno de esos momentos dice, ¿puedo ir yo? ¿Y qué le responde Horacio? Pero claro, vos sos como de la familia. Entonces, claro, o sea, hay esta tensión también, aparte de la tensión principal, digamos, ¿no? Que es el tema de, obviamente, de la muerte del bebé. Hay esta otra tensión con Gregorovius y también hay la otra tensión con el vecino de arriba que todo el tiempo está golpeando el piso porque, como dijimos, son casi las 2 de la mañana y están haciendo mucho ruido, ¿no? Y finalmente, algo central tal vez de este capítulo, toda la novela en realidad, es que en este capítulo es el último momento en que Horacio va a ver a la maga, ¿no? uh, Y cómo es su despedida, por decir, obviamente, bueno, muere el bebé, la maga se acaba enterando casi al final del capítulo, y en primer lugar Horacio no la consuela, a pesar de que para sus adentros piensa que quizás debería hacerlo, pero dice, no, si la consolaría sería más para dormir yo tranquilo, o sea, siempre tiene esa lógica como que él es el centro, o sea, y al final, ¿qué hace? Se va sin despedirse, no se queda, y luego ya al día siguiente realizan el funeral y él no va al funeral. Entonces, este, digamos, capítulo es en el que se va a ver este final que va a tener con la maga, que también, como tú dices, es quizás una de las causas por las que Horacio es tan despreciado por todo el mundo, o sea, se extiende su carácter de desprecio hacia las demás personas por todo el libro, pero yo creo que aquí es algo muy fuerte, ¿no? Realmente se está viviendo una situación de crisis muy fuerte y él ni siquiera le dice lo lamento, se va, digamos, los deja ahí con el problema que solucionen y luego no va al entierro, ¿no? Entonces, eso es un tema importante. Ahora, pasando a otro tema, como en varios otros capítulos también, y a lo largo del libro, aquí se aborda un tema que es el absurdo, ¿no? Y la percepción de la realidad. Em, también los personajes hablan de estas temáticas, o sea, hay un acompañamiento, por decirlo, de lo que va ocurriendo, pero los personajes también van hablando de estas temáticas. Eso es algo interesante, yo creo, de destacar de todo el libro.
Por ejemplo, en el capítulo 41 hablamos del tema de los silbidos. eh, que Oliveira estaba pensando que es algo muy subutilizado en la literatura. ¿Y qué es lo que hace él en el capítulo 41? Silba bastante. Aquí hablan mucho del tema del absurdo, de la realidad, y justamente están en una situación absurda en que se trastoca de alguna manera la realidad, ¿no? Eso es algo importante, yo creo. Y justamente en este capítulo es en el que Horacio hace una definición sobre el tema de lo absurdo y de la realidad, que es fundamental para toda la novela, porque en su perspectiva, para él lo absurdo es la rutina, ¿no? Él encuentra absurdo que uno encuentre todas las mañanas la leche delante de su puerta y que esto no le parezca raro, ¿no? Entonces él considera que hay que encontrar otro camino, que hay que buscar otro camino. Y justamente eso es lo que él hace en este capítulo. En vez de hacer lo lógico, que es tratar de salvar al bebé si es posible, por lo menos avisar de la situación, él no lo hace, ¿no? Entonces está justamente eh, poniendo en práctica este pensamiento que él tiene, ¿no? Y justamente en la charla con los demás miembros del Club de la Serpiente, también habla de cómo él considera que en un momento de crisis lo que funciona no es tanto la razón, sino el absurdo, justamente. Ese es el recurso al que uno recurre, ¿no? Que es justamente lo que sucede en este caso. Es completamente absurdo que nadie le diga a la maga que su hijo está muerto, ¿no? Y que estén discutiendo de cosas completamente irrelevantes en ese momento. Es algo que no tiene ningún sentido, pero justamente es un momento de crisis y lo que están haciendo es recurrir a este absurdo del que ellos están hablando, ¿no? Em, y bueno, otro tema, una frase importante, me parece que describe un poco la situación en que están, por qué están en París y el tipo de personas que son. Es Ronald, le dice Oliveira, pero todos nosotros somos un poco así, una banda de lo que llaman fracasados, porque no tenemos una carrera hecha, títulos y el resto. Por eso estamos en París, hermano. Entonces, yo creo que este es un tema importante para explicar toda esta primera mitad del libro que transcurre en París, porque justamente se caracteriza por eso, que es una vida muy bohemia, donde están discutiendo filosofía, literatura, etcétera. Y como dice, no tienen trabajo, no tienen un trabajo estable, o sea, son algo fuera de lo común, diríamos, ¿no? Y finalmente, algo también que une un poco, bueno, tal vez es algo que me recordó al capítulo 41, es cómo la maga está, por decir, en una realidad paralela a lo que está ocurriendo, porque ella está muy ocupada en temas más mundanos, más rutinarios. Les pide que hablen más bajo para no despertarlo al bebé, está preparando café, etcétera, mientras ellos están discutiendo sobre filosofía y ella al final es la única que no sabe qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces me recordó un poco a lo que hablamos en el capítulo anterior, a Gekrepten, que justamente es la que está más enfrascada en los temas, digamos, más cotidianos de la vida, mientras todos los demás están justamente en una realidad paralela, digamos, ¿no? En este caso, esta realidad paralela es que todos los demás comparten el secreto, por decir, de que el bebé ha muerto, ¿no? Que ella es la única que no lo sabe, a pesar de que en realidad ella es la primera que tendría que saberlo porque es su hijo, ¿no? Mm, sí, un poco sobre tu último punto, me gustaría añadir que no solo es en este capítulo que la maga se siente aislada, sino que creo que en toda la primera parte la maga siempre fue la aislada, ¿no? Porque siempre desde que se introduce a este personaje, se le introduce como que es un invitado dentro de este club, como que ella no pertenece y como que ella no es capaz de charlar con los demás o cuando hablan de algún tema, siempre es ella la que está preguntando quién es, qué ha pasado. Y tal vez ahí hay una diferencia. Mira, yo pensaba que la maga y Krepten tenían esta similitud, ¿no? Que ambas no eran personajes intelectuales, tal vez ambas mujeres, tal vez ahí un poco se puede ver el carácter machista del libro,
Pero creo que la diferencia entre la maga y Gekrepten es que al menos siempre la maga mostró algo de interés, ¿no? Como que la maga siempre era, explícame, ¿quién es? ¿Qué ha pasado? O hasta Horacio decía, ella está empezando a leer, pero ella nunca va a llegar, porque para entender tal filósofo tienes que haber leído a tal y tal, y ella está empezando por el primero. Mientras que Gekrepten, en lo que se lo ve, al menos en la comparación con el capítulo 41, ella sigue en su mundo, ¿no? Sigue intentando imponer su agenda, su pequeña agenda dentro de los demás. Y no es que intenta entrar en la charla, no es que les dice, hey, ¿cómo es el juego? Es el diccionario. Y Kepler no hace eso. Y siento que tal vez ahí es una diferencia entre las dos, cuando yo estaba pensando que tal vez eran más que nada similitudes. Y hablando de esta idea de lo absurdo que dijiste, siento que esta idea en general de lo inverosímil, ¿no? Que sucede todo el tiempo en este capítulo y casi todo el libro, va con esta capacidad de Cortázar de mantener el suspenso. En este capítulo lo vemos en específico, desde el momento que, por ejemplo, que Horacio se lo ve al bebé muerto hasta el cuándo, que es lo que uno está esperando, ¿no? Uno ya sabe. Y es que tienen una fecha límite, como que Horacio sabe que dentro de no sé cuántos minutos le va a dar su medicina al bebé, la maga, y ahí será el momento. Pero entre que él se da cuenta de que el bebé está muerto y hasta el momento que le da la medicina, pasan todas estas situaciones absurdas que llega uno, como tú dijiste, cosas que no tienen nada que ver dentro del libro en general o dentro del cuento, que llega alguien y les dice, pasó esto, pasó el tanto. Y esta es una idea que también se puede aplicar al resto del libro en general. Y siento que es una idea muy, muy central que hay un hilo conductor, como que uno sabe, ¿no? Primero pasa esto en el libro, sabe que después de esto se va a tener que afrontar de alguna manera esta muerte. Pero hasta que sucede eso en el capítulo 29, uno tiene, creo que más de 10 capítulos de por medio prescindibles, y es que logran juntar esta idea de la idea central con ideas divergentes y que seguro que si nos ponemos a analizar estos 10 capítulos prescindibles entre el capítulo 28 y el 29, también hay cosas muy importantes. Seguro podemos encontrar un muy buen capítulo prescindible o algo que nos dice mucho. Y lo mismo en el mismo capítulo, si empezamos en el momento en que Horacio ve al niño muerto hasta que la maga se entera, pasan cosas importantes, pasan cosas que uno puede sacar mucho. Por ejemplo, ahorita casi todo el análisis que estamos haciendo es entre este absurdo, ¿no? Es entre este momento y este momento. Estamos haciendo el análisis de este capítulo, que es ese momento. Y eso es la magia, ¿no? Lo que logra Cortázar, que dentro de tanto logra crear suspenso, logra crear una historia dentro de una historia. Y hasta siento que hay momentos del cuento que te está interesando tanto la historia por medio que, uy, en serio, y el niño está muerto, ahora, ¿qué va a pasar ahí? Y lo mismo es que pasa en el cuento, en el libro en general. Em, Esto es un tema central de este capítulo, ¿no? Que hay una tensión permanente, porque como ya dijiste, justamente nosotros como lectores ya sabemos que el bebé está muerto, pero la maga no lo sabe. Entonces, un poco el kit del asunto es en qué momento, bueno, como tú dices, hay un momento límite en que sí o sí la maga se va a enterar, que es el momento en que finalmente se entera, pero justamente toda esta espera hasta que pasa eso, transcurre, digamos, mucho tiempo y muchas páginas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo fundamental de este capítulo, cómo logra mantener esta tensión, pero al mismo tiempo van entrando muchas otras cosas, ¿no? Porque obviamente todo el tiempo de una u otra manera te recuerdan cuál es el problema, ¿no? Llega un nuevo personaje, le cuentan ha muerto el bebé, no sé qué. Entonces, como que todo el tiempo te van refrescando esa temática. Pero al mismo tiempo ellos están hablando de otras cosas, el vecino de arriba está golpeando, están pasando muchas otras cosas.
Entonces yo creo que esa mezcla es algo fundamental, ¿no? Ahora, algo que me gustaría hablar de lo que hablaba sobre la maga y Gekrepten, yo creo que algo también importante, porque tal vez mucha gente puede sentirse más identificada con la maga que con Gekrepten, es porque también la maga es un personaje del que todos siempre dicen que es más ignorante y todo lo que quieran, pero al mismo tiempo en esta su ignorancia, entre comillas, ella puede llegar a conocer muchas cosas que los otros no, por su forma de ser más espontáneo, eh, quizás hasta más infantil según un poco la perspectiva de Horacio, pero puede llegar a, o sea, ellos están buscando algo, ¿no? Ese es tal vez otro tema, bueno, del que también queremos hablar, que es un poco el existencialismo. Todos están buscando algo y lo hacen muchas veces a través de la literatura, de la filosofía, de todas estas charlas profundas, entre comillas, pero de alguna manera la conclusión a la que llegan en muchos momentos es que en realidad la maga es posible que llegue antes a estas respuestas que ellos por su forma de ser, ¿no? Entonces, también yo siento que esto es algo importante en esta diferencia entre la maga y Gekrepten, por lo que también la maga es uno de los personajes quizás más queridos de esta novela, ¿no? Que es porque es, por decir, la antítesis de Horacio, ¿no? Es completamente distinta de él. Y justamente ese es un aspecto importante, ¿no? Mm, a mí me gustaría igual hablar de dos ideas que siento que son las metáforas dentro de este cuento, dentro de este cuento, de este capítulo, y que hay dos que me llaman la atención, que dos que ya las mencionamos un poco sobre arriba, que es esto de lo del viejo, lo del vecino, que antes de que se dé esta situación, antes de que haya tensión dentro del ambiente, él crea la tensión. Como que cuando están charlando tranquilos, Gregorius y la maga están escuchando música, empieza ya este problema del viejo, del vecino, que está tocando todo el tiempo y que no los deja estar tranquilos y que eso hasta puede levantar al bebé, ¿no? Que puede estar durmiendo. Y ahí ya se crea un punto de quiebre, ¿no? Como que ya los personajes dejan de estar plácidos, dejan de estar en su estado normal, allá preocuparse de, uy, de lo que va a pasar con el vecino. Y otra metáfora que ahorita hiciste un poco de referencia, que tal vez lo vamos a hablar más en otros episodios, es esta idea del existencialismo. Y es más que nada todo lo que conlleva la muerte de Rocamadour. Y como hemos dicho, es un episodio clave, es un suceso clave dentro del libro. Y es que la muerte de este personaje genera todo lo que va a pasar después, ¿no? Como dijiste, que ese es el último momento que la maga y Horacio se ven. Tal vez es el motivo por el que se cierra el club, o es el motivo, porque ya desde ese punto lo ven a Horacio ya con otros ojos, ¿no? Los mismos miembros del club. Ya la poca empatía que le tenían a este personaje se acaba con la muerte de Rocamadour y cómo este reaccionó con la misma maga. Y yo lo veía también la muerte de Rocamadour un poco como una contradicción, mira, ahí podemos ir, con esta idea de que todos hablan, ¿no? Como de la vida, de la muerte, del existencialismo, y cómo la vida de un bebé, cómo la vida de un niño se puede acabar así de un momento para el otro. Claro que desde varios momentos en el libro, siempre entre muchas de las interacciones entre la maga y Horacio, Rocamadour estaba ahí. Rocamadour era muy importante dentro de las interacciones. Siempre hablaba y Horacio le decía, uy, si lo llevas al hospital, y ella va a decir, y él decía, no, está mejor acá. Y tal vez la muerte de Rocamadour también puede ser un poco la muerte del amor entre ellos dos, o el poco amor que existía. Porque acordémonos que esta es la habitación de la maga, ¿no? Donde están viviendo, que se muda ahí, Horacio. Y hasta en algún momento la maga decía, uy, cuando crezca Rocamadour tenemos que buscar una habitación más grande,
como que tal vez la maga lo veía a Horacio como el padre el futuro padre de este niño, ¿no? Que lo trae desde el Uruguay. Y con la muerte de este niño, un poco la maga tal vez no solo pierde la esperanza en la vida en general, y la reacción de Horacio le quita la esperanza del amor en general, que tal vez veía en Horacio. Y no sé, tal vez estas metáforas puedan significar algo, ¿no? La muerte de Rocamadour y el constante la molestia del viejo, del vecino. Como tú dices, este es un punto en el que todos se desencantan con Horacio, ¿no? La maga y todo el club y al final esta es una de las principales causas por las que se disuelve el club y al final Horacio acaba yéndose a Argentina, ¿no? Em, y bueno, respecto a este tema del existencialismo, quizás, no sé si quieres explicar un poquito más a qué nos estamos refiriendo, porque claro, lo estamos hablando Obviamente. de manera un poco abstracta, pero quizás sería bueno puntualizar un poco cuál es el concepto un poco que estamos manejando, ¿no? Bueno, el existencialismo se basa en que los humanos, nosotros, tratamos de buscarle una razón a la vida y creemos firmemente que existe una. No sabemos cuál es, pero nuestra vida, el objetivo de nuestra vida es encontrar el objetivo. Ese es el existencialismo. Y siento que aquí es lo que siempre están hablando, ¿no? Existe una discusión constante entre todos los personajes. Y podrá haber algunos oyentes o alguna persona que leyó el libro que dirá, no, más bien Horacio va todo por lo contrario, es un, un absurdista o un nihilista. El nihilista es el que no cree en nada y cree que no existe, como que yo no creo en nada, ¿sabes? Como que nada de esto me convence, no hay nada. Y el absurdista es el que dice, todo es por chiripa, no sé la palabra aquí, más que todo, Destino, digamos, claro, sí, ¿no? todo es un azar del destino y no puedes hacer nada para moverlo. Y encasillar Horacio dentro de uno, mira, muchos dirán nihilista, pero yo siento que tal vez es un tipo más existencialista, ¿no? Porque siento que esa es su vida. Más bien, el objetivo, lo único que hace Horacio de bueno, siento, es encontrarle el sentido a las cosas. O tal vez lo contrario, es como que él ve algo y no es como nosotros que, digamos, vemos un vaso y nos preguntamos, hey, esto. Horacio ve como dijiste, ¿no? ¿Por qué tiene que haber, por qué en la mañana tiene que haber un vaso de leche allá afuera? Como que él no lo encuentra, esta rutina, esto que es fácil, ¿no? Él le quiere encontrar un sentido. Por eso es que tal vez él siempre recurre a lo absurdo, como que ta- lleva las situaciones hasta un extremo, las jala para ver qué es lo que va a pasar y si tal vez en serio tiene un sentido, es por algo lo que está pasando y que no es un azar del destino, que no es que esto es así y ya está. Y tal vez ahí podemos explicar un poco el carácter de Horacio. Sí, como tú dices, ¿no? Siempre trata de buscar un camino diferente al preestablecido, al rutinario, a lo esperado. ¿Qué es lo que se ve en este capítulo y lo que se ve a lo largo del libro? Y es una de las características más importantes de su personaje, ¿no? Que siempre está creando estas situaciones absurdas, cuestionando la realidad. eh, bueno, para no hacerlo demasiado largo, creo que hemos tocado todos los puntos más importantes. Sí, una Em, cosita más que quería decir, tal vez antes de que metas el tema, que me hace pensar que tal vez la razón por la que Horacio no habla de París con Talita y Traveler es por este final, ¿no? Tal vez él mismo un poco se avergüenza, porque de todo ya no le puede importar contar, ¿no? Pero tal vez un poco se avergüenza cómo manejó esta situación al final. No sé, es una hipótesis. Interesante, ¿no? Porque ni siquiera en sus pensamientos aborda mucho esta temática posteriormente, ¿no? Como que pasa y no se sabe si Horacio, como tú dices, se siente mal por lo que ha ocurrido o no le importa, pero finalmente cuando llega a Buenos Aires, como tú dices, no habla con Traveler y Talita, que son los personajes con los que va a convivir más de toda su experiencia en París, ¿no?
que es algo que justamente en el capítulo que hablábamos sobre el capítulo 41 nos pareció un poco raro, ¿no? Decimos, ¿por qué no quiere hablar de todo lo que pasó en París? Eh, bueno, como siempre, nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Facebook. Déjennos su comentario. También, ¿qué les ha parecido este capítulo? Es un capítulo muy importante para todo el libro. Vamos a seguir en las siguientes semanas hablando de otros capítulos y también de algunas temáticas un poco más generales sobre esta novela. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias. Chao.